En Google Sheets, aplicar un formato condicional a varias celdas si se cumple una condición en una es bastante similar a Excel. Y aquí te vamos a explicar en qué consiste. Fíjate que en el caso de María y de Sofía tienen un 4 en la nota final del cuarto trimestre, que es el que va a marcar el que tú pases o no pases. Es indiferente la nota de los 3 anteriores trimestres. En la nota final es donde se decide si se apruebe o no. Por eso, todos aquellos que tienen más de 5, pues están 5 o igual a 5, están en verde y los otros están en rojo. ¿Cómo lo hemos hecho? Vamos a verlo. Empezaremos yéndonos a formato condicional, y donde dice aplicar al intervalo, marcamos el rango sobre el que queremos trabajar y aceptamos. Fíjate que ahora ya se nos queda marcado ese rango. Luego, donde dice dar formato a celdas sí, nosotros elegimos la última. La fórmula personalizada es. ¿Cuál es la fórmula personalizada? Pues igual, y vamos a poner ahora esta columna de aquí, pero vamos a poner dólar en la letra E que determina la columna para que esto no funcione. Entonces ponemos dólar E, dólar 11, 2 puntos, dólar E, dólar 17, dólar otra vez, perdón, cerramos, dólar, no cerramos, y vamos a empezar diciendo los que están aprobados, que sea mayor o igual a 5, y entonces queremos que estén en verde y le decimos hecho. Y ahora vamos a añadir otra regla que nos sirve de ejercicio también, nos sirve de repaso. La fórmula personalizada es igual, abrimos paréntesis, dólar E, dólar 11, 2 puntos, dólar E, dólar 17, cerramos paréntesis, menor que 5, lo queremos en este rojito que hay aquí, vamos a ponerlo un poco más rojo, en este, y decimos hecho. Y ya está. Y ahora, para ver que funciona, te pones aquí, este 5 lo convertimos por ejemplo en un 3, se nos vuelve rojo, y este 4 lo convertimos en un 6 y lo tenemos verde.